Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video sobre los estudios introductorios de esta colección sobre filosofía de la editorial Gredos, Grandes Pensadores. En este caso, para continuar con el orden cronológico, es el turno de Aristóteles y del estudio introductorio a cargo de Miguel Candel, como se aprecia ahí. Aristóteles es ciertamente más difícil que Platón y este video lo que pretende es simplemente dar un pantallazo general del estudio introductorio de este autor, Miguel Candel. Empecemos con la vida de Aristóteles. Nació en el 384 a.C. en Estagira, en la región Macedonia. Su padre, médico de la corte de Amintas III, lo conectó desde joven con la tradición científica. Huérfano a temprana edad, fue educado por un tutor llamado Próxeno. A los 17 años, ingresó a la Academia de Platón, donde permaneció casi 2 décadas. Allí entró en contacto con los grandes problemas filosóficos, pero también con una visión matemática del mundo que no terminaría de convencerlo. Tras la muerte de Platón, Aristóteles deja Atenas y recorre distintas ciudades, Asos, Mitilene y luego Miesa, donde es contratado por el rey Filipo II para educar a su hijo, Alejandro Magno. En el año 335 a.C., Aristóteles regresa a Atenas y funda su propia escuela, el Liceo, también conocida como la escuela peripatética, porque sus discípulos discutían caminando por el jardín. Durante 13 años enseña, investiga y dicta sus famosas lecciones. Cuando muere Alejandro, el clima político se vuelve hostil a los macedonios. Aristóteles se exilia en Calcis, donde muere en el 322. Obra. La obra de Aristóteles puede considerarse la primera enciclopedia del saber humano. Se divide en 2 tipos: las obras exotéricas, escritas en forma de diálogos para un público general, de las cuales se han perdido la mayoría, y como ejemplos tenemos a Protéptico y Acerca del alma, que se han conservado, mientras que por otro lado están las obras esotéricas, que son lecciones internas que él impartía en el Liceo y que fueron organizadas más tarde por Andrónico de Rodas, y estas son las que conservamos en su mayoría. Respecto de las temáticas de sus obras, son amplísimas y se organizan en 3 grandes ramas. Por un lado, los escritos teóricos, como la física, la metafísica y Acerca del alma. Después tenemos en segundo lugar los escritos prácticos, como la ética a Nicómaco o la política. Y por último tenemos los escritos instrumentales, como categorías, analíticos, retórica y su poética. La metafísica es especialmente importante. Intenta responder qué es el ser en cuanto ser, en tanto que el Organon establece las reglas de la lógica formal. Aristóteles también escribió sobre biología, astronomía, meteorología, poesía, retórica, teoría del conocimiento, zoología, psicología y más. Es decir, prácticamente fundó todas las disciplinas. Pensamiento. Pensar aristotélicamente es más común de lo que parece. Cuando uno contrapone lo universal a lo particular, cuando uno habla de potencia y de acto, de forma y materia, o de lo que algo es en sí o por accidente, se está usando categorías aristotélicas. Su mérito no fue solo proponer ideas nuevas, sino dotarlas de estructura lógica, vocabulario técnico y coherencia sistemática. Si Platón fue un poeta del pensamiento, entonces podemos decir que Aristóteles fue un ingeniero. Física, el cambio y los seres naturales. Aristóteles estudia los seres naturales, aquello que existe por sí mismo y que cambia. Llama a su estudio física, que en griego significa justamente naturaleza. ¿Y qué es el cambio para Aristóteles? Es un proceso no de aniquilación, sino de transformación. Todo cambio implica 3 elementos. 1, el sustrato, lo que permanece. 2, la forma, lo que el objeto llega a ser. Y 3, la privación, lo que deja de ser. Y además distingue 4 tipos de cambio. 1, el cambio sustancial, cuando algo se convierte en otra cosa totalmente distinta, por ejemplo el nacimiento o la muerte, ya que cambia la sustancia misma. 2, el cambio cuantitativo, variación de tamaño o cantidad, sin afectar la sustancia,
por ejemplo, engordar o crecer. 3, el cambio cualitativo, que es la modificación de alguna cualidad, por ejemplo, una fruta que madura o que se pudre. Y 4, el cambio local, simplemente movimiento en el espacio, una piedra que cae. Además, introduce los conceptos de potencia, lo que puede llegar a ser, y acto, lo que ya es. El cambio es el paso de la potencia al acto. Espacio, tiempo y cosmología. A diferencia de la física moderna, Aristóteles no parte del tiempo y el espacio como absolutos. Para él, el tiempo es número de movimiento según el antes y el después. Y el espacio es el lugar ocupado por un cuerpo. Sin cuerpos no hay ni tiempo ni espacio. Su cosmos es geocéntrico y esférico, dividido en 2 regiones. Por un lado la supralunar, compuesta por el éter, movimiento circular perfecto e inmutable, y por otro lado la sublunar, que está conformada por tierra, agua, aire y fuego, sujetos a generación, corrupción y movimientos rectilíneos. Aristóteles introduce el concepto del primer motor inmóvil, causa última del movimiento, que mueve sin ser movido. Alma y vida. El alma, psique, es el principio vital. Aristóteles distingue funciones del alma según el tipo de ser vivo. Nutritiva, nutrición y crecimiento. Sensitiva, percepción y deseo. Intelectiva, pensamiento racional. También analiza funciones como la imaginación, voluntad, memoria y deseo, y fue pionero en fundar, entonces, de alguna manera, una psicología filosófica y científica. Ética y política. El fin de la vida humana es la eudaimonía, traducida como felicidad o florecimiento, y se alcanza mediante la práctica de la virtud, o arete, que es el equilibrio entre extremos, la famosa doctrina del justo medio aristotélica. La ética aristotélica es práctica y racional. Se trata de elegir bien. La política es su continuación natural. Para Aristóteles, el ser humano es un animal político. Vivir en comunidad es parte de su naturaleza. La polis, por tanto, no es una invención, sino el medio natural para alcanzar la vida buena. Como conclusiones de este estudio introductorio, podemos decir que Aristóteles no solo reflexionó sobre el ser, el alma, la lógica, la ética y la política, también fundó el método científico, inventó la lógica formal y organizó el conocimiento humano de un modo que aún seguimos. Es el primer gran sistematizador del pensamiento, y su legado sigue modelando las humanidades, las ciencias y las formas de razonar del mundo moderno. Estudiar a Aristóteles es, en el fondo, entender las raíces de cómo pensamos hoy. Bien amigos, de esta manera terminamos con este video sobre el estudio introductorio de este libro acerca de Aristóteles, de la colección de Gredos, Grandes Pensadores. Y de este modo también terminaríamos los autores griegos de esta colección. De modo que el próximo video de la serie ya corresponde a autores latinos, le tocaría el turno a Cicerón. Si te gustó, ya sabes, dale me gusta y compartí, y nos vemos en el próximo video.